Bienvenidos, estamos en la lección número 4 del Evangelio según San Juan. En esta ocasión el título es Testigos de Cristo como Mesías. El versículo para memorizarlo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3, que dice de la siguiente forma: Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta ocasión tomaré algunos detalles del testigo llamado Natanael y sobre todo me detendré en el testigo que conocemos con el nombre de Nicodemo. Empecemos diciendo algo acerca de Natanael. En el caso de este primer personaje, es interesante saber o recordar, si ya lo habías notado, que de acuerdo al capítulo 21, versículo 2 de Juan, Natanael era de Caná, el mismo lugar en donde se realizó el primer milagro de Jesús. Si Natanael era de ese lugar, y la historia de Natanael la encontramos en el capítulo 1, permíteme sugerir que realmente la primera señal, no en términos de lo que dice el apóstol, porque el apóstol Juan dice claramente que la primera señal o el principio de señales se da en el milagro del agua convertida en vino. Sin embargo, repito, tomando un poco de permiso acerca de lo que estamos viendo aquí de Natanael, que su origen también era de Caná, bueno, entonces yo diría que Natanael, al ser reconocido por Cristo aún antes de conocerse personalmente, antes de encontrarse cara a cara, Jesús ya sabía quién era Natanael, y esa forma de percibir quién era y de identificarlo cuando se presenta delante de él, yo le llamaría la primera señal, porque él ya sabía quién era Natanael desde que estaba sentado debajo de la higuera. Bueno, entonces la respuesta de Natanael es: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí es la misma forma en la que Nicodemo se va a referir a Cristo en el capítulo número 3. Tomás en cuenta porque va a haber cosas que unen de alguna forma a Natanael y a Nicodemo como testigos de Cristo Jesús, como gente que conoció y reconoció quién era Cristo Jesús. Pero me llama la atención sobre todo la segunda declaración. Tú eres Rey de Israel, diría tal vez en las versiones más comunes, pero en el orden en el griego realmente el énfasis está en el sustantivo rey, en la palabra rey. Tú, rey, eres de Israel. Tú, el rabí, el Hijo de Dios, rey eres de Israel. Y por lo tanto, cuando Jesús le dice a Natanael que lo reconoce como un verdadero israelita, lo que encontramos aquí es que entonces Natanael no solamente dice: tú eres un maestro, o te reconozco como mi maestro, no solamente te reconozco como el Hijo de Dios, sino también te reconozco como mi rey, porque si eres rey de Israel y yo soy un verdadero israelita, entonces obviamente el reino al que yo pertenezco es tuyo. Yo soy tu súbdito, yo soy un siervo tuyo, tú eres el rey. Y claro, también podemos deducir aquí que un verdadero israelita no es aquel que solamente ha nacido de la estirpe o del linaje de Abraham, sino que también es aquel que reconoce a Jesús como todo lo que estamos viendo aquí. Y lo más importante, no solo reconocerlo, sino ser parte de su reino, ser parte de lo que él representa. Y nota bien que aquí se está hablando de reinos, porque con la historia de Nicodemo también se va a volver a hablar de reino. Y aquí empezamos entonces con Nicodemo. El relato de Nicodemo, como lo dice el versículo de memoria, comienza diciéndonos que Jesús le responde a Nicodemo. El verbo responder se usa 78 veces en el Evangelio de Juan. Casi cada capítulo o casi en cada capítulo del Evangelio, por lo menos en una ocasión Jesús responde, le responde a alguien, da una respuesta. Es un verbo que aparece constantemente, frecuentemente en todo el Evangelio. Jesús tiene respuestas para todo y para todos. En el diálogo con Nicodemo es importante, por supuesto, que él responda y va a dar respuestas muy importantes, muy útiles e incluso algunas de las respuestas más famosas que conocemos de Jesús. En el caso de otra frase muy famosa también que Jesús va a usar, encontramos la declaración desierto. Pero si solamente tomamos la expresión desierto, desierto, allí encontraríamos que se usa 25 veces. Ahora en griego la expresión aquí es amén, y de hecho 2 veces, amén, amén, lo cual nos recordaría que amén no significa necesariamente así sea, como a veces se nos ha comentado o hemos escuchado. Aquí podemos ver que la expresión, más que un deseo,
que así sea es más bien una certeza. Así es, así es. Reina Valera lo tradujo como de cierto, de cierto. Ciertamente te digo, ciertamente te afirmo lo siguiente. Bueno, ¿por qué Jesús dice 2 veces amén, amén? Porque lo que va a decir es sumamente importante. Por eso le da ese énfasis. Y es algo notorio que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el caso de ese diálogo de Jesús con Nicodemo, la expresión de cierto te digo, ahí sí porque se está refiriendo a Nicodemo, va a aparecer 3 veces. Cuando se usa la expresión te digo, cuando se refiere solamente a una persona, allí, en este caso, 3 veces va a aparecer en Juan 3. Así que a Nicodemo le dijo cosas muy importantes, tanto así que usó la expresión 3 veces en ese diálogo. El versículo frecuentemente se ha traducido el que no naciere de nuevo, pero aquí quiero hacer una aclaración. Juan no puso el que no naciere. Juan usa una oración condicional. Él utiliza la expresión si alguno o si alguien no nace. Y aquí hay un debate si es de nuevo o de arriba. Yo propongo que es de arriba la forma correcta de traducirlo, aunque obviamente ese nacimiento implicará nacer de nuevo, pero la palabra o la expresión correcta sería de arriba, y ahorita vamos a ver más razones para afirmar eso. Pero nota la diferencia, si alguno no nace de arriba, y es una condición que en la gramática griega se conoce como una condición de tercera clase. No voy a explicar aquí detalles, pero solamente te comento, cuando se da ese tipo de condición o de declaración en griego, eso significa que la respuesta está en la persona a la que se le está hablando. Es decir, si esto sucede o no, no depende de que Jesús sepa que no va a suceder o que sí va a suceder. Depende de que la persona decida si lo quiere hacer. Es una decisión que debe tomar la persona. Por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es también de tercera clase, lo que implica si alguno lo hace, pero la decisión es tuya. Es la libertad de elección, es el albedrío que Jesús y Dios mismo nos ha dado. Si alguno no nace de arriba y esa es su decisión, entonces ¿qué cosa va a pasar? No puede ver el reino de Dios. Pero antes de pasar a esa expresión, insisto aquí que la expresión sería arriba, porque es el uso constante y común en el Evangelio de Juan. Si tú buscas todas las veces que Juan utiliza esa palabra, siempre se va a traducir arriba. Y vamos a ver qué es lo que concuerda perfectamente, además del versículo 3, también en el versículo 7. Y es tan importante que también sucede eso en el versículo 7, que por eso lo vamos a ver al final como una línea muy importante ahí subrayada con un color muy llamativo. Ahorita lo vamos a ver. Avanzamos. Una persona que decide no nacer de arriba, es decir, de un nacimiento milagroso que viene de Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que también se menciona en el capítulo 3, no puede ver entonces el reino de Dios. A diferencia de los otros evangelios, Juan solamente usa la expresión reino de Dios 2 veces. Y te acuerdas que decíamos que a Natanael también se le ocurrió hablar de este lenguaje de reinos, ¿no? Si hay un rey, hay un reino, el reino de Dios. A Nicodemo se le habla ahora de ese reino, y repito, solamente Juan usa 2 veces esta expresión, y es precisamente en el diálogo con este personaje. A diferencia de los otros evangelios, Juan no tiene aparentemente mucho que decir de la expresión específica reino de Dios, pero definitivamente lo que tuvo que decir sobre esto fue de lo más importante, de lo más relevante. La salvación tiene que ver con la decisión de nacer de arriba, de experimentar ese nacimiento milagroso. Así que veamos una cosa más, por lo menos una cosa más, que Natanael y Nicodemo tienen en común. Cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice, ven y ve, ven y ve. Es un tema común en el Evangelio, no la frase, sino el hecho de que las personas, para creer en Jesús y aceptar a Jesús, tienen que ir a verlo, tienen que encontrarse con Él. Le sucede precisamente a Nicodemo, todos deben ver a Jesús para creer, pero resaltamos otra vez entonces la importancia de luego creer, porque curiosamente Juan 20:29 nos va a decir que son más bendecidos, o hay una bendición especial para aquellos que creen sin ver. Pero al final de cuentas, ya sea que vean o que no vean a Jesús, lo importante es que crean.
Y recuerdas que dijimos hace unas semanas que Juan es el que más usa el verbo creer en toda la Biblia. Es tan importante este verbo que obviamente lo tenemos en el versículo más famoso de Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese famoso versículo de Juan 3:16 se dio en este mismo diálogo con Nicodemo. Pero al final de cuentas, lo más importante en la aplicación es que todo este diálogo también tiene una estructura de quiasmo. Te presento a continuación cómo es ese quiasmo. Los colores nos indican el paralelismo que hay aquí. El que es nacido del Espíritu concuerda aquí, y así puedes ir viendo los colores y los temas en común. ¿Qué es lo que queda en el centro? Bueno, tú puedes ver ahí que faltan dos versículos, los versículos 6 y 7, que aparecen a continuación. Los versículos 6 y 7 son el centro de este diálogo de Jesús con Nicodemo. Es cuando Jesús cambia de persona y ya no le dice, es necesario que tú nazcas de arriba, sino que dice, os es necesario nacer de arriba. Este cambio de persona en una aplicación de lo que significa este versículo para nosotros, significa que nos incluye también. Porque ya no solamente Jesús está hablándole a una persona, Jesús expande la invitación, Jesús expande su explicación y dice, os es necesario. A todos los que lean Juan 3, a todos los que lean Juan 3:16, a todos los que se acuerden de la historia de esa entrevista que tuve con Nicodemo, a todos les es necesario nacer de arriba. Claro, también de nuevo, pero la expresión es de arriba, porque es un acto milagroso, es un acto que viene de Dios, es un acto en el cual contribuye, sí, el agua aquí abajo, pero sobre todo el Espíritu Santo, que tiene que ver con las cosas celestiales. O sea, es necesario nacer de arriba. Nicodemo lo entendió, pero le costó trabajo aceptarlo. Nicodemo lo entendió, pero le tomó tiempo practicarlo. Sabemos que hasta el final de la vida de Cristo, él por fin abiertamente sigue a Jesús y desaprovechó una oportunidad muy importante de tener el privilegio de convivir con él mientras él estuvo ministrando aquí en la tierra. Él sabía que tenía que nacer de arriba y seguramente, aunque tardó, lo hizo, experimentó eso. Lo más importante está en el centro. Es necesario que nazcamos de arriba. Si tú hayas nacido de arriba, no significa que no podamos renovar ese nacimiento todos los días, que por la gracia de Dios ese nacimiento se renueve constantemente. El que nace del agua y del Espíritu debe experimentar siempre estar en contacto con el Dios que a través de Jesús descendió hasta nosotros.